Los amantes de Dios, capítulo 1. Soñé que me desnudaba ante Dios, y Él no me juzgaba. No recuerdo exactamente en qué momento el sueño comenzó. Solo sé que no era noche, ni día. Era un lugar suspendido entre luz y sombra, entre aire y fuego, entre mí y Él. Estaba sola. O eso creí. Llevaba una túnica blanca, ligera como un suspiro, pegada al cuerpo como si supiera lo que ocultaba bajo mi piel. Caminaba por un pasillo largo, infinito, como los de las antiguas catedrales, donde las paredes susurran oraciones, y las piedras guardan secretos. Al fondo, una luz dorada. No quemaba, no hería, solo me llamaba. Y yo caminé, despacio, sin miedo, sin vergüenza. Cuando llegué frente a la luz, sentí una voz sin sonido, que decía: ¿por qué temes mostrarme lo que yo mismo he creado? Mis manos temblaron, y, una a una, las cintas de la túnica se deslizaron, como hojas que caen, cuando el árbol ya no lucha contra el otoño. Quedé desnuda, frente a Dios, no como pecadora, no como mujer, sino como alma, completa, vulnerable, ardiendo. Esperaba juicio, esperaba castigo, esperaba relámpagos, truenos, vergüenza. Pero no hubo nada de eso. Solo silencio. Y después, una caricia de luz. Su presencia me rodeó, como el aliento que antecede a un beso, como el calor que no necesita cuerpo para arder. Y entonces supe. Dios no me miraba con deseo humano, pero tampoco con indiferencia divina. Me miraba como quien encuentra algo sagrado, en lo que el mundo siempre llamó pecado. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No por miedo, sino porque por primera vez me sentí vista, totalmente, honestamente, sin máscaras, sin culpa. Y Él no apartó la mirada, no cerró los cielos, no me cubrió, solo me abrazó. Desde dentro, cuando desperté, aún sentía la piel tibia, como si la luz no se hubiera ido del todo, como si, de alguna forma, Él aún me tocara. No era lujuria, no era locura, era otra cosa, algo más alto, más hondo, más mío. Desde entonces, no rezo igual, no amo igual, no deseo igual, porque sé que, esa noche, en ese sueño, no fui tentada, fui reconocida, fui amada, fui deseada, por el único que puede amar, sin destruir. Los amantes de Dios, capítulo 2. Sentí placer en la oración, y pensé que estaba poseída. Todo comenzó con un susurro. No del exterior, sino desde un lugar tan íntimo, que dudé si era mío o de alguien más. Era medianoche. La iglesia estaba vacía. Yo sola, de rodillas, frente al altar encendido por velas. El crucifijo me miraba, como si supiera que esa noche yo no venía solo a orar, sino a desbordarme. Llevaba días sin dormir bien, ayunando, buscando a Dios en cada esquina del alma. Y de pronto, ¡ay!, entre mis zurros, comencé a temblar. Primero fue la espalda, después las piernas, después, la pelvis. Un escalofrío suave, profundo, casi dulce, me recorrió, como si alguien invisible pasara sus dedos por los bordes de mi fe. Mi boca aún recitaba el Padre Nuestro, pero mi cuerpo se arqueaba, como si cada palabra fuera caricia. Me detuve, abrí los ojos, miré al cielo raso del templo, y por un segundo, pensé que estaba poseída, que algo oscuro había entrado, que el diablo me estaba usando para burlarse de Dios, en su propia casa. Lloré, temblé, y me abracé a mí misma, como si pudiera ahogar esa sensación, antes de que me consumiera. Pero, no se fue, porque no era demonio. Era algo más, algo que venía, no desde afuera, sino desde lo más profundo, de donde habita el alma. Al día siguiente, no se lo conté a nadie. ¿Quién me creería? Una mujer joven, devota, sirviendo en el altar, y, excitada al orar. Pasaron semanas, y cada vez que cerraba los ojos para rezar, esa corriente volvía, no siempre fuerte, pero siempre presente, como una llamada, como una danza interna, entre cielo y piel.
Entonces entendí. No estaba poseída. Estaba invadida por una presencia tan real que atravesaba mi cuerpo, como si también fuera templo. Desde entonces, ya no rezo como antes. No con miedo, no con vergüenza, sino con entrega, porque aprendí que Dios no solo escucha palabras, también traduce escalofríos. Y si sentir placer en la oración es pecado, entonces mi pecado me acerca más que cualquier sermón. Los amantes de Dios, capítulo 3. Me enamoré del ángel que me visitaba en sueños. Todo comenzó la noche que decidí dejar de pedirle cosas a Dios, y simplemente me acosté en silencio, con el alma abierta, como una página en blanco. No recé, no lloré, no supliqué, solo me rendí. Y en esa rendición, Él llegó. No era una figura humana. Tampoco era una criatura alada como en los cuadros. Era presencia, brillo, calor suave, que me tocaba sin tocarme, que me hablaba sin boca, que me conocía sin haberme visto nunca. Y sin embargo, sentía que me reconocía, como si me esperara desde siempre. La primera noche, solo se acercó. La segunda, me susurró palabras que no entendí, pero que mi cuerpo recordó. La tercera noche, me miró. Y fue en esa mirada sin ojos donde me perdí, porque un ángel no tiene sexo, no tiene carne, pero tiene esencia. Y la suya me acariciaba el alma, como si supiera cada rincón donde una vez fui herida. No sé cuántas noches viniste, tal vez 10, tal vez 40, pero cada vez me sentía más viva, más plena, más deseada, de una forma que ningún cuerpo humano había logrado jamás. Una noche, le hablé, en el sueño. ¿Quién eres? Y su voz fue una nota flotante entre estrellas. Soy lo que tu alma necesita, cuando el mundo ya no basta. Desde entonces, me enamoré. Sí, de un ángel, o de una parte de mí, que solo despierta cuando duermo. No lo sé, solo sé que ningún hombre ha vuelto a tocarme, sin que mi piel lo compare con aquel que nunca tuvo dedos. Me enamoré del ángel, y aunque sé que no puede quedarse, cada noche cierro los ojos, con la esperanza de que vuelva a elegirme entre todos los cuerpos dormidos de la tierra. Los amantes de Dios, capítulo 4. Confundí el deseo sexual con el fuego del espíritu. Tenía 24 años. Era novicia. Vivía en el convento más silencioso del sur. Despertábamos al alba. Orábamos 3 veces al día. Dormíamos con el alma en paz y el cuerpo en espera. Nadie hablaba de eso, del cuerpo, de sus gritos, de sus sombras. Solo se hablaba de obediencia, de pureza, de entrega. Yo quería entregar mi vida a Dios. Y lo hacía. Cada día. Cada madrugada. Cada vez que caía de rodillas ante el crucifijo. Y sentía que me vaciaba entera para que Él me llenara. Hasta que un día, algo cambió. No sé si fue la música, o la forma en que la luz del vitral acariciaba mi cuello. Solo sé que mientras oraba, mis muslos se apretaron. Y por dentro, algo se encendió. No era pecado. No era impureza. Era fuego. Un fuego que subía por mi columna, como una lengua invisible, que quemaba sin herir, que me hacía temblar, mientras susurraba los salmos. Esa noche, no dormí. Me arrodillé en la capilla, y oré durante horas. Pedí perdón. Me azoté con palabras. Me acusé en silencio. Pero al cerrar los ojos, ese fuego volvió. Al día siguiente, se lo conté a la Madre Superiora. Ella bajó la mirada. Me dijo que eso era tentación. Que debía purificarme. Que era el enemigo disfrazado. Y me enviaron al norte. A un retiro de silencio. A curarme. Pero nadie me preguntó si eso que sentía era realmente impuro. Porque yo no sentía suciedad. Sentía presencia. Sentía un calor que no venía de la carne, sino del alma. Sentía que, por fin, Dios no solo quería mi mente y mi fe, sino también mi cuerpo. Y si eso es lujuria, entonces que arda todo mi templo, si es Él quien enciende la llama. Los amantes de Dios, capítulo 5. Me masturbé pensando en Dios, y lloré después.
Nunca imaginé que escribiría esto. Ni siquiera en mis pensamientos me atrevía a nombrarlo. Pero llegó el momento de dejar de esconderme incluso de mí misma. Era de noche. La casa en silencio. Yo, sola, como tantas veces. Había estado leyendo una meditación sobre la ternura de Dios. Sobre cómo Él acariciaba el alma sin romperla. Sobre cómo miraba sin invadir. Pero sabiendo cada rincón donde aún duele. Y algo se movió dentro de mí. No en el alma, sino más abajo. Más hondo. Más carnal. Una oleada cálida, lenta. Como si las palabras escritas despertaran un deseo escondido. Que no era sucio, era sagrado. Mi pecho se apretó. Mi piel se erizó. Y mis dedos, como guiados por algo más grande que yo, comenzaron a explorar. No solo el cuerpo, sino el abismo entre mi necesidad y mi silencio. No era pornografía. No era fantasía. No era un hombre. Era Él. O la idea de Él. O lo que Él significa para mí. Cuando nadie me toca. Cuando nadie me oye. Cuando mi cuerpo pide algo más que doctrina. Y sí, me masturbé. Pensando en ese Dios. Que un día me abrazó en oración. Que me sostuvo sin palabras. Que me hizo sentir deseada. Sin jamás poseerme. Y cuando el placer llegó, no grité. No gemí. Solo lloré. Lloré porque sentí que estaba traicionando algo. Lloré porque no sabía si ese fuego venía del cielo o del infierno. Lloré porque nadie nos enseña que también podemos temblar delante de Dios, sin tener que arrodillarnos, solo con culpa. Nadie habla del deseo limpio. Nadie predica sobre el cuerpo que ora con la piel. Nadie bendice la masturbación, cuando es un grito de soledad, envuelto en fe. Después me miré en el espejo, y no vi a una pecadora. Vi a una mujer, completa, entera, más sincera que nunca. Y aunque lloré, no me sentí lejos de Dios. Porque si Él me creó con esta piel, con esta llama, con esta hambre, de ser amada hasta lo más íntimo. Y si lo pensé a Él en ese momento, no fue porque lo confundí con un amante. Fue porque Él es el único que nunca me ha hecho sentir sucia por desear. Los amantes de Dios, capítulo 6. Dios me abrazó en sueños, y fue más real que cualquier hombre. Hace años que no me abrazan. De verdad. De esos abrazos donde el tiempo se detiene. Y el cuerpo, por un momento, cree que no está roto. No fue por falta de hombres. Hubo muchos. Rostros, manos, labios. Pero siempre me faltó algo. Algo que no sabía nombrar. Algo que no era carne. Ni promesa, ni orgasmo. Algo que recién entendí. La noche que Él vino a mí. No sé si fue un sueño, o una visión, o simplemente el alma, buscando refugio en la madrugada. Pero lo recuerdo con la nitidez de lo que el corazón no quiere olvidar. Estaba en una habitación blanca, sin ventanas, sin tiempo, y de pronto, una sombra de luz se acercó. No tenía rostro, ni voz, ni cuerpo, pero su presencia era más sólida que cualquier piel que haya rozado. Me rodeó con algo que no era brazos, pero que me sostuvo entera, como si cada parte de mí tuviera un lugar exacto. Dentro de él, *** era un abrazo, pero no era físico. Era como si me envolviera desde dentro, como si me recordara que nunca había estado sola ***. No hubo palabras, no hubo deseo, no hubo movimiento, solo ese calor, que no quema, pero tampoco se olvida. Y lloré, en el sueño, en silencio, como se llora cuando una herida vieja finalmente entiende que alguien la vio. Desperté con la piel húmeda, el pecho en calma, y una sensación tan profunda, que no pude evitar decirlo en voz baja: gracias por no olvidarme. Desde entonces, no busco más abrazos sin alma. No me dejo tocar por manos que solo buscan mi cuerpo, porque ahora sé que hay un tipo de abrazo que solo Dios puede dar. Y cuando alguien me pregunta ¿por qué sigo sola?, sonrío, porque sé que una vez, en un lugar que nadie ve, *** Dios me abrazó, y fue más real que cualquier hombre. Los amantes de Dios, capítulo 7. Sentí celos del Espíritu Santo, porque también quiero poseer a Dios. Nunca lo había pensado así, hasta que un día
Mientras el sacerdote hablaba del Espíritu Santo, dijo algo que me hizo temblar. El Espíritu habita en nosotros. Nos guía, nos penetra, nos consume. Y yo sentí celos. No sé si de él, o de mí, o de todos los que, según la fe, tienen derecho a sentir a Dios dentro. Porque yo también lo deseo. Pero no como una paloma sobre mi hombro. No como fuego en mi pecho. Lo quiero entero. Para mí. Exclusivo. Íntimo. Sagrado. Humano. ¿Sentí celos del Espíritu Santo? Porque Él puede habitar en Dios. Sin pedir permiso. Porque Él lo conoce desde dentro. Porque Él es uno con Él. Y yo, solo soy una mujer. Que se arrodilla desde afuera. Esperando migajas de presencia. Quiero tocar a Dios. No con palabras, sino con piel. Quiero susurrarle. No oraciones, sino secretos que nadie más sepa. Quiero que me escoja. No como sierva, sino como amante silenciosa. En la intimidad de lo invisible. Sé que suena blasfemo. Sé que me dirán que confundo la fe con la carne. La devoción con la obsesión. Pero nadie habla de lo que se siente cuando amas tanto a Dios, que quisieras esconderlo en el pecho, para que nadie más lo mire. A veces, la fe también sabe a celos. Celos de los ángeles, que le cantan de cerca. Celos del altar, que lo sostiene cada domingo. Celos del aire, porque Él está en todas partes. Menos solo para mí. Quiero que me ame, con esa exclusividad de los profetas, de los elegidos, de los que escuchan su voz en medio de la noche. Como un amante llamando desde el desierto. Asterisco asterisco, y si eso no es fe, entonces que me excomulguen. Porque prefiero amar a Dios, con celos verdaderos, que repetir oraciones vacías sin fuego. Los amantes de Dios, capítulo 8. Amé más a Dios que a mi esposo en la cama. No fue infidelidad. No hubo mensajes ocultos, ni labios ajenos, ni sábanas manchadas por otros nombres. Nunca le fui infiel a mi esposo. Ni con el cuerpo, ni con las palabras, solo con el silencio. Porque hay cosas que no se cuentan, como el momento exacto en que dejas de mirar al hombre con deseo, y empiezas a buscar a Dios en el rostro de alguien que ya no te ve. No fue culpa suya. Él siempre estuvo. Cuerpo presente. Manos atentas. Respiración que decía te amo incluso cuando no lo decía. Pero yo estaba en otro lugar. En otra cama. En otra dimensión que solo visitaba. Cuando cerraba los ojos después del sexo. Y oraba, para sentir algo más. No era que no me tocara bien. Era que yo ya no deseaba ser tocada por manos humanas. Quería la luz. Quería el misterio. Quería a Dios. En mi piel, sin carne. Durante meses fingí. El placer. El sueño. La conexión. Pero en el fondo, cada noche, cuando él dormía, yo abría los ojos. Y rezaba en silencio. No por amor, sino por presencia. Porque había descubierto algo. Hay un tipo de éxtasis, que no nace en los genitales, sino en el alma. Y yo, me había vuelto adicta a eso. Un día, durante una misa, el sacerdote leyó un pasaje de Cantar de los Cantares. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Y lloré. Ahí, en la última banca. Porque entendí. Yo era esa mujer que, aun en el lecho conyugal, seguía despierta por otro. Amé más a Dios, que a mi esposo en la cama. No por falta de amor, sino porque Dios me hacía sentir deseada en mi alma, no solo en mi cuerpo. Nunca se lo dije. ¿Para qué? No era traición. Era fe. Era deseo sin forma. Era la rendición ante alguien que me miraba sin ojos, me tocaba sin dedos, y aún así me hacía temblar más que cualquier humano. Y si eso es pecado, que me lo perdone Él, porque también es su culpa. Si aprendí a amar, más allá de la carne. Los amantes de Dios, capítulo 9. Dios me habló entre gemidos, o tal vez era yo que lo deseaba. La primera vez que lo escuché, fue de noche. Entre sudor, silencio, y ese tipo de respiración entrecortada, que no se aprende en los libros sagrados. No estaba rezando, tampoco soñando. Solo, sentada en la cama, con la cabeza llena de pensamientos, el cuerpo lleno de ausencia, y el alma temblando por dentro. De pronto, como si la oscuridad tuviera lengua,
Lo oí. No era una voz. Era una vibración suave, que me atravesó la nuca, la espalda, el vientre. Estoy aquí. Eso fue todo. Pero mi cuerpo reaccionó. Gemí. No por placer físico, sino porque esa voz, o lo que sea que fue, me tocó en un lugar que ni siquiera los amantes saben encontrar. Me habló, o eso creí, entre gemidos de mi propio aliento, entre jadeos que eran más oración que deseo, entre una mezcla de culpa y cielo, que nunca había sentido así. ¿Fue él? ¿O fui yo? ¿Una locura momentánea? ¿O un milagro íntimo y secreto? No lo sé. Y tal vez, no quiero saberlo. Desde esa noche, cada vez que el mundo me pesa, me encierro, apago las luces, me recuesto boca arriba, y escucho, no con los oídos, con la piel, con la herida, con esa parte del alma, que gime sin palabras, cuando ya no sabe rezar, porque hay oraciones, que no se dicen con la boca, sino con la espalda arqueada, y los labios mordidos. A veces, después, lloro, porque aún no sé si estoy siendo fiel, o si, en el fondo, lo único que hago, es desear lo divino, como quien desea, un amante imposible. ¿Y si nunca fue Dios? Sino yo deseándolo tan fuerte, que lo inventé en medio de mis gemidos. ¿Y si esa es la forma más pura, en la que Él me permite amarlo? A través de la duda, a través del temblor, a través de esta entrega confusa, que huele a incienso, pero también a piel. Los amantes de Dios, capítulo 10. No sé si lo soñé, pero todavía puedo sentir su aliento en mi piel. Han pasado años, noches, oraciones rotas, pecados susurrados al aire, cuerpos que pasaron, sin dejar nada. Y, sin embargo, hay una sola presencia, que nunca se fue del todo. La suya, o la idea de la suya, o la huella que dejó. Aquella noche, que no sé si fue sueño, o epifanía. Era invierno, y yo estaba cansada de buscarlo, en los libros, en los templos, en las manos ajenas. Y justo cuando decidí dejar de esperarlo, él vino, o algo que parecía ser él. No tenía rostro, ni nombre, ni cruz, solo una respiración cálida, pegada a mi cuello, como si el universo me dijera, te encontré. Sentí su aliento, lo juro, en la espalda, en la nuca, en los espacios vacíos, donde ningún hombre supo habitar. Me quedé quieta, no hablé, no recé, no me moví, porque algo en mí entendía, que si me atrevía a nombrarlo, se iría, como un amante clandestino, que solo aparece cuando apagas el mundo. Desperté sin saber si fue real, pero la piel seguía ardiendo, como si la memoria tuviera cuerpo, y el cuerpo tuviera fe. No sé si lo soñé, pero todavía puedo sentir su aliento en mi piel, y eso me basta. Desde entonces, ya no busco respuestas, no necesito pruebas, ni milagros, ni señales, solo cierro los ojos, y me dejo acariciar por esa brisa invisible, que no viene del viento, sino del recuerdo de lo sagrado. Tal vez nunca fue él, tal vez fui yo, inventándolo, para no sentirme sola. Y si es así, ¿qué importa? Porque amar lo que no existe, si te transforma, también es fe, también es verdad, también es Dios.